Bueno, continuamos entonces, ¿sí?, con la siguiente situación. Vamos a ver que en determinados dominios, ¿sí?, o en determinados negocios, los pedidos que realizan los clientes hacia el sistema, ¿sí?, o una interfaz a través del sistema, son derivados o delegados entre varios objetos de nuestro sistema, ¿sí?, hasta que se encuentre uno que realmente pueda responder al pedido que hizo el cliente. Bien. Por ejemplo, acá hay varios ejemplos, ¿sí? Cuando un profesor hace una pregunta a la clase, ¿sí? Imagínense la clase, el aula, el profesor hace una pregunta y no señala a un alumno para que le responda, sino que hace la pregunta en general para que algún alumno que se atreva responda. Bien, en ese caso el profesor sería el cliente, el pedido sería la pregunta que realice y la respuesta se la va a dar a alguno de los alumnos, ¿sí?, que el profesor no sabe de antemano cuál. Bien, ese sería un ejemplo. Otro ejemplo un ejemplo típico de esta situación es cuando uno está usando, por ejemplo, un cajero automático. ¿Sí? Cuando uno va al cajero automático a retirar dinero, ¿sí?, yo indico que quiero extraer de mi cuenta, indico el monto, pero no sé de antemano qué tipos de billetes me va a dar el cajero. Bien. Obviamente internamente el cajero tendrá que hacer algún tipo de cálculo y ver qué billetes tiene disponible para ver cuáles me da para llegar a la suma que yo le pedí. Bien, pero es transparente, si es una caja negra para el cliente. Bien, y así hay muchos ejemplos más. Bueno, ¿qué pasa con esto? Como decíamos recién, el cliente no conoce al objeto concreto que le va a dar respuesta a su pedido. Bien, entonces en los ejemplos que vimos decíamos, bueno, el profesor no sabe qué alumno le va a responder, la persona no sabe qué billetes tiene o le va a dar el cajero automático. Bien, como el cliente no sabe quién le va a responder, lo que tiene que hacer es enviarle el mensaje, ¿sí?, o el pedido a un objeto receptor genérico. ¿Está bien? Ese objeto receptor genérico no es necesariamente el que sabe responder el pedido, pero sí es el que va a empezar a enviar mensajes adentro del sistema a diferentes objetos hasta que salga uno, ¿sí?, hasta que encuentre un objeto que sepa responderle. Bien, entonces, mirándolo desde el punto de vista de un diagrama de secuencias, ¿sí?, acá tenemos, por ejemplo, una instancia de la clase de profesor, quiere hacer una pregunta, ¿sí?, le manda un mensaje, pero ¿a quién se la mandas? ¿A quién le manda ese mensaje? ¿Sí? Porque dijimos que no se lo va a mandar a un alumno en particular. ¿Está bien? Entonces, acá es donde aparece este patrón, ¿sí?, que se llama Chain of Responsibility o cadena de responsabilidades, ¿sí?, en el que la idea es, como decíamos al principio, que el profesor hace la pregunta, ¿sí?, a un alumno genérico, ¿sí?, puede ser cualquiera, y el alumno lo que hace es delegar la pregunta a otro alumno que también, si sabe la respuesta, se la va a dar, y si no, va a volver a delegar la pregunta a otro alumno hasta que se encuentre un alumno que sepa la respuesta. Bien, y ese alumno que sabe la respuesta es el que le va a responder al profesor. ¿Está claro? Hay una situación que no está marcada acá, que es que ningún alumno sepa la respuesta, pero bueno, eso ya queda por fuera del patrón. Bien. Acá tenemos el ejemplo del cajero automático, ¿sí? Cuando yo especifico el monto que quiero extraer del cajero, ¿sí?, el cajero, asumiendo que tiene la cantidad de plata necesaria, lo que hace es ir pidiéndole a cada bandeja de billetes, ¿sí?, cada bandeja de billetes tiene una denominación diferente. Por ejemplo, imagínense que este es un cajero de Estados Unidos y tiene una bandeja de billetes de $100, otra bandeja de 50, otra bandeja de 20, otra bandeja de 5. ¿Sí? Entonces lo que va haciendo es, le envía un mensaje a la primera bandeja, la bandeja da todos los billetes que pueda para contribuir al total que quiere extraer el cliente, y le pasa a la siguiente bandeja diciéndole, mirá, falta tanta plata para lograr el total. Entonces esta bandeja se fija que puede aportar, ¿sí?, y así sucesivamente. Se van pasando el mensaje de bandeja a bandeja para que todos puedan contribuir según lo necesario para el monto, y al final, ¿sí?, la última bandeja dice, ya está, yo soy la de menor denominación, y sale la plata para el cliente. Bien.
Entonces se entiende la idea. Acá está, por ejemplo, bueno, hay un ejemplo concreto, ¿sí? Un ejemplo concreto, un diagrama de secuencias con el ejemplo del cajero automático, ¿sí? Imagínense que nuestro cajero tiene una expendedora individual por cada denominación, ¿sí? Tiene una bandeja de 100, una bandeja de 50, de 20, de 5 y de 1. ¿Bien? Entonces imagínense que viene una persona y dice quiero extraer 555. ¿Bien? Eso se lo dice al cajero automático. ¿Bien? Ahora, el cajero automático no sabe cómo responder eso. Lo que va a hacer es delegarle a la expendedora de billetes de 100. Le dice, mira, hay que extraer, o el cliente quiere extraer 555. ¿Qué hacemos? Bueno, depende de la expendedora, ¿sí? La expendedora internamente te dice, mira, yo te voy a agregar 5 billetes de 100. ¿Está bien? Pero todavía falta para el monto de que quería el cliente. Entonces lo que hace es delegarle a otra expendedora, en este caso la de 50, le dice, mira, hay que extraer 55, ¿sí? Le restó lo que ya le pudo dar la expendedora anterior, ¿bien? Entonces la expendedora de 50 lo que dice es, bueno, ok, le agrega un billete de 50 y como todavía no está el total, le dice a su vez a la expendedora de 5, che, hay que extraer 5, ¿sí? Entonces agrega un billete de 5 y como a ella se cumpliría el total 555, esta le dice al ATM, ¿sí? O al cajero, acá está el total, acá están los billetes y el cajero le da los billetes a la persona. ¿Bien? Se entiende entonces el ejemplo, la cadena de responsabilidad que la inicia el cajero, pero después se la van pasando las distintas expendedoras. ¿Bien? Bueno, ¿cómo sería la estructura, ¿sí? El diseño de clases para una solución de este tipo? Por ejemplo, la del cajero. Tenemos el cajero, la clase cajero, ¿sí? Que tiene el método extraer monto, que es el que inicia todo, ¿sí? Este es el objeto genérico receptor del que hablábamos al principio. Y fíjense que el cajero es el que conoce a las expendedoras de billetes, ¿sí? En este caso las conoce todas, pero también podría darse que conoce a la primera, ¿sí? a la de mayor denominación, ¿sí? Esto no depende del patrón, ¿sí? Se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. Lo que sí es importante es que cada expendedora, ¿sí? Además de saber extraer un monto, tiene una referencia a la siguiente expendedora de billetes, que es la siguiente denominación, ¿sí? Pero solo a la siguiente. Esto es como una lista referenciada con punteros, si se acuerdan de programación. ¿Bien? Entonces, una expendedora apunta a la siguiente expendedora. ¿Está bien? Bueno, y para el caso particular, digamos, de este cajero, hay una expendedora de 100, una de 20 y una de 50. ¿Está bien? Pero esto ya depende del ejemplo concreto. Entonces, de manera genérica, ¿cuál es el propósito del patrón Chain of Responsibility? Bueno, es evitar el acoplamiento entre el remitente y el receptor de un mensaje. ¿Bien? Entre el cliente y el objeto que responde ese mensaje. Entonces, esto, como dice acá, da la posibilidad, ¿sí? A más de un objeto para responderlo, ¿sí? Cuando un objeto no sabe responderlo, lo delega. ¿Sí? Lo delega hasta que se encuentre un objeto que lo sepa responder o que contribuya a la parte que falta para poder responderlo. Bien. Fíjense, como dice acá, los potenciales receptores del mensaje se estructuran secuencialmente, o sea, uno atrás del otro. Por eso decíamos que una expendedora conoce solamente a la siguiente, y esa conoce a la siguiente, y esa conoce a la siguiente. ¿Sí? Se van encadenando. ¿Cuándo se aplica Chain of Responsibility? Se aplica cuando un pedido puede ser respondido por más de un objeto, ¿sí? O no se sabe a priori cuál de esos objetos es el que puede dar respuesta al cliente o el que puede completar la respuesta para el cliente. Bien. Otra aplicación posible, cuando se quiere enviar un pedido a un objeto dentro de un conjunto de objetos, pero sin especificar quién es el receptor concretamente. Bien. Y por último dice cuando el conjunto de objetos que puede resolver un pedido debe poder especificarse dinámicamente. ¿Sí? ¿A qué hace referencia a esto? Bueno, dijimos que como los potenciales receptores están ordenados secuencialmente en una lista, nada me impide a mí, ¿sí? Como administrador del sistema, modificar esa lista, ¿sí? Agregar un nuevo tipo de billete, por ejemplo una denominación nueva, entonces agrego a la cadena de expendedoras un objeto nuevo, ¿sí? Eso es modificar dinámicamente, ¿sí? Eso es a lo que se refiere. Acá tenemos la estructura genérica del patrón, ¿bien? Entonces tenemos una clase genérica eslabón manejador, ¿sí? Porque es el que recibe el pedido, que está acá representado con este mensaje, y cada eslabón tiene que tener un sucesor, ¿sí? Solo un sucesor.
Entonces de esta manera se arma la lista. Bien, obviamente el último del eslabón probablemente tenga el sucesor en nulo o vacío, dependiendo del lenguaje que esté utilizando, con lo cual habría que hacer algo al respecto con el pedido. Está bien, pero eso queda fuera del patrón. Y obviamente después tenemos como subclases de eslabón los eslabones concretos, ¿sí? Que cada uno va a atender el pedido a su manera. Bien, en el caso del cajero, cada eslabón era una expendedora de billetes y atender el pedido significaba agregar esos billetes de esa denominación al monto total. ¿Está bien? Entonces esta es la estructura genérica, bien simple. Bueno, y para terminar, ¿cuáles son las consecuencias de usar este patrón? ¿Sí? Bueno, reduce el acoplamiento con el cliente, ¿sí? Porque simplemente los pedidos se delegan en la cadena de responsabilidad y no hace falta conocer explícitamente qué objeto va a dar la respuesta, ¿sí? Entonces eso reduce el acoplamiento. Flexibiliza la delegación de responsabilidades entre objetos, ¿sí? Porque de nuevo, los objetos están armados en una estructura de lista y ese siguiente que se conoce es parte de la estructura, ¿sí? Si vemos acá, volvemos al diagrama de clases, es parte de la estructura, con lo cual yo la puedo configurar como yo quiero. Puedo sacar y poner eslabones mientras el sistema se está ejecutando. ¿Bien? Y fíjense una consecuencia que es negativa, si no es buena, dice puede resultar en pedidos no resueltos o resueltos incorrectamente si la cadena no está estructurada correctamente, ¿sí? Que es un poco lo que hablábamos hoy. Si yo tengo que tener en cuenta que en mi cadena puede haber un eslabón, por ejemplo, que esté mal puesto, mal ordenado, digamos, en la cadena, o si no contemplé que el último eslabón no puede terminar de resolver el pedido y no tiene un siguiente, ¿qué pasa en ese sentido? ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, en el ejemplo del cajero, si yo cambio el orden de la cadena de responsabilidad, poniendo, por ejemplo, la expendedora de billetes de 50 antes que la de 100, podría alterar el comportamiento, ¿sí? Podría ser que no ande bien eso. Entonces el orden de esa lista, el orden de la cadena de responsabilidad es importante, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo esta última consecuencia. Bien, y eso sería todo para el patrón cadena de responsabilidad. Si necesitan pueden pausar el video ahora y cuando estén listos continuamos con el siguiente.